La democracia es la soberanía del pueblo en acción. Es el resultado de la lucha de hombres y mujeres para llegar a ser ciudadanos de una nación que los incluya y contenga plenamente. Una nación en la que todos los argentinos podamos reconocernos como iguales, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, con la misma capacidad para elegir nuestro destino como país. La historia de nuestra democracia se constituye a partir de varios hitos fundamentales. En sus comienzos, la participación electoral era restringida y el sistema político, en manos de la oligarquía, se basaba en la adulteración de resultados y la compra de votos. Sin embargo, a fines del siglo XIX, las masas populares comienzan una intensa lucha por ser incluidas. A principios del siglo XX, el presidente Roque Sáenz Peña, representante de las minorías dominantes, entiende que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión. Entonces, acorralado por las presiones políticas de la Unión Cívica Radical y de la mano de líderes populares como Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, presenta un proyecto para transformar de raíz el sistema político argentino, el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. En 1912, hace exactamente 100 años, se aprueba la Ley Sáenz Peña. Es un momento clave en la historia argentina. Los derechos políticos se amplían a todos los mayores de edad. Ya nada será igual. En 1916, llega por primera vez a la presidencia un candidato elegido por las clases populares, Hipólito Yrigoyen. Los conservadores pierden el poder y se retiran de la escena, pero no tardarán en regresar al obtener por la fuerza lo que no pueden conseguir con los votos. En 1930, un golpe de Estado devuelve a la oligarquía el poder político perdido en las urnas. La dictadura del general Uriburu inaugura un periodo sombrío, signado por el fraude electoral y la proscripción de Yrigoyen. Una época en que la violación de la voluntad ciudadana se vuelve regla permanente. Un tiempo signado por la exclusión social y económica de las mayorías que pasará a la historia como la década infame. Pero en los años 40, la voluntad popular encontrará una manera de expresarse. En 1943, un grupo de oficiales sale a la escena pública. Entre ellos se destaca Juan Domingo Perón. Llega desde puntos del país alentando la confianza de un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Su impronta, su carisma y sus decisiones políticas rápidamente lo convierten en el referente de los sectores trabajadores, que vienen de años de enormes injusticias y humillaciones. Perón los escucha, los contiene, les garantiza derechos, atiende sus reclamos. Esta relación tan intensa entre Perón y el pueblo trabajador queda sellada en una fecha que marca un quiebre en la historia argentina del siglo XX, el 17 de octubre de 1945. Meses después, ese liderazgo se legitima en las urnas. Con Perón en la presidencia se produce el segundo gran hito en la historia de la ampliación de derechos políticos, el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. En las elecciones de 1951, a pesar de su delicada salud, Eva Perón vota por primera y última vez.
tras una década de democracia, nuevamente un golpe de Estado silencia la voluntad popular. A partir de 1955, con el peronismo proscripto y su líder en el exilio, se abre un largo periodo en el que se intentará desmontar el estado de bienestar y la justicia social y que llevará el sello de la persecución y los fusilamientos. Una época de gobiernos tutelados, surgidos de elecciones donde la opción mayoritaria está proscripta. En este escenario se hace cada vez más evidente la influencia de los medios de comunicación y su capacidad para intervenir en la escena pública. Son años de clausura de los espacios de participación. Sin embargo, la lucha social, lejos de detenerse, aumentará ante cada golpe hasta volverse imparable. Después de 18 años de prohibiciones, pero también de lucha y resistencia, renace la participación democrática. En todo el país, miles de jóvenes se convierten en los verdaderos protagonistas de su tiempo. Estos vientos de renovación son los que llevan a la presidencia a Héctor Cámpora. Es el comienzo de un periodo breve pero intenso, complejo y contradictorio, un ciclo que se cerrará de la peor manera. El terrorismo de Estado se instala como método para llevar adelante el plan económico de destrucción del estado de bienestar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La dictadura cívico-militar es un período de desaparición, tortura y muerte. El país se sumerge en la etapa más oscura de su historia. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Frente a la brutalidad de la dictadura, son esas mujeres las que resisten e irrumpen en la Plaza de Mayo. Todavía no sé dónde está mi hijo. Están vivos, están muertos. ¿Por qué no lo dicen? Si te buscamos eso nada más. ¿Y por qué no responden? Pero antes del retorno a la democracia, Argentina deberá enfrentar otras calamidades. En 1983, renace la democracia. Raúl Alfonsín es el dirigente que mejor sintoniza con su tiempo. Su impronta moviliza a la participación ciudadana. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Es el referente de miles de jóvenes que abrazan con ardor la política, la esperanza de un país que despierta de su hora más triste. Los primeros pasos de la consolidación democrática son difíciles. El presidente Alfonsín enfrenta a los grupos económicos y a las corporaciones que se resisten al cambio de paradigma. Es una actitud fascista el no escuchar al orador. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. El informe de la CONADEP y el juicio a las juntas responsables del terrorismo de Estado, señores jueces, nunca más. Fundan las bases de una democracia que, sin embargo, se verá debilitada cuando las corporaciones le arranquen a Alfonsín las leyes de obediencia debida y punto final. Sometido a un proceso de hiperinflación, el presidente se verá obligado a entregar el gobierno anticipadamente.
En 1989, Raúl Alfonsín le entrega su mandato al presidente electo Carlos Menem. Es la primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña que un presidente constitucional le entrega el mando a otro de un signo político diferente. Son los años del neoliberalismo. En este contexto, políticas de impunidad como los indultos firmados por el presidente Menem no hacen claudicar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, apoyadas por los hijos que se suman a sus reclamos. Las privatizaciones y la desindustrialización expulsan a las grandes mayorías y hunden al país en una crisis política, económica y social de las más profundas de la historia argentina. Y aunque a veces ganó la bronca, el pueblo mantuvo la decisión de vivir en democracia. En el año 2003, luego de la crisis de representación más aguda de la historia argentina, la política regresa. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Son muchas las heridas que le toca cerrar al nuevo gobierno, que rápidamente se lanza a una labor enérgica y reparadora, como reabrir los juicios a los responsables por la represión ilegal, el terrorismo de Estado y el plan sistemático de robo de bebés. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner asume como presidenta de todos los argentinos. El Estado vuelve a asumir el papel que nunca debió abandonar. Todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. El de impulsar y regular las políticas de empleo, la defensa de los recursos del Estado y la distribución más justa del ingreso. La asignación universal por hijo transforma la vida cotidiana de miles de hogares argentinos y se convierte en un verdadero estímulo a la hora de combatir la deserción escolar, reactivar el consumo y fomentar el crecimiento económico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual amplía la cantidad de voces y opiniones, reactiva la industria de la imagen y concibe la comunicación como un derecho de todos y no como el privilegio de unos pocos. Durante la semana del 25 de mayo de 2010, la patria comienza a festejar sus primeros 200 años. Más de 6 millones de argentinos participan de la mayor fiesta popular de nuestra historia. Juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación, si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. La lucha por la inclusión siempre va por más. Yacimientos petrolíferos fiscales recuperada para los argentinos. Porque fueron muchos los que lucharon para que esto suceda y es necesario seguir honrando su memoria. Porque la democracia es la única puerta de acceso a nuestros derechos. Porque es la que nos permite entrar a una historia cada vez más grande, a un proyecto de país cada vez más amplio, a una sociedad cada vez más justa e igualitaria.